Buenos días. Continuamos revivándonos con la palabra del Señor. Hoy, el capítulo 13, nos dice que había ya reinado Saúl 1 año y cuando llevaba reinando 2 años sobre Israel. El versículo parece incompleto porque no da, al igual que otros reyes de Israel, la edad que tenía Saúl. Pero también más adelante nos indica que él tenía un hijo que ya era guerrero y su nombre era Jonatán. Esto da a saber que más o menos Saúl tendría entre 40 y 50 años en esa época cuando era rey de Israel. Escogió a 3,000 hombres. Estos estaban con Saúl, 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo: que oigan los hebreos. Cuando todo Israel supo que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Este Saúl, ya en su 2.º año, no había hecho casi nada para enfrentar a sus principales enemigos, que en ese momento eran los filisteos. Se ve que su hijo era más aguerrido, era más decidido, y él, con los hombres que tenía, atacó aquella guarnición. Se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, subieron a Migmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel supieron que los filisteos estaban preparándose para pelear, tuvieron temor porque se vio el pueblo en gran aprieto. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció en Gilgal. La gente tuvo miedo porque no estaban, después de esos 2 años, caminando con el Señor. Su rey no los había guiado hacia él. El rey Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. El Señor había mandado que el único que podía ofrecer holocausto era el sacerdote. En este caso, debía ser Samuel, pero Samuel no llegaba. Cuando llegó Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 671, nos dice: la providencia de Dios había detenido a su siervo, es decir, a Samuel, pero el espíritu inquieto e impulsivo de Saúl no pudo ser refrenado por más tiempo. Saúl había vuelto a ser el viejo hombre, se había alejado de Dios. Creyendo que debía hacerse algo para calmar los temores del pueblo, resolvió convocar una asamblea para el servicio religioso e implorar la ayuda divina mediante el sacrificio. En la página 673 del mismo libro nos dice: si en esa hora de prueba Saúl hubiese mostrado alguna consideración por los requerimientos divinos, el Señor podría haber realizado su voluntad por medio de él. Al fracasar, ahora demostraba que no era apto para ser el vicerregente de Dios, más bien demostraba que él descarriaría a Israel. Es por eso la respuesta de Samuel en el versículo 13:
locamente has actuado, dijo a Saúl. Si hubieras guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te había ordenado, el Señor habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un hombre conforme a su corazón, ya hablando aquí de David. En el verso 15, Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Saúl contó la gente que se hallaba con él, y eran unos 600 hombres. Verso 17. Entonces salió una avanzada del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro marchaba hacia Bet-Horón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los israelitas tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno una reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. El precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones. Es el único lugar donde se encuentra esta moneda o esta medida, que más o menos viene a ser 8 gramos de plata. En el verso 22, así aconteció que en el día de la batalla, los únicos que tenían arma eran Saúl y su hijo Jonatán, que tenían una espada o una lanza. Mientras tanto, un destacamento de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Saúl no esperó a Samuel. Sabía que él no era sacerdote, pero como había tenido su ungimiento como rey, quiso pasar por encima de la voluntad divina y cometió un grave error. Nosotros a veces queremos hacer la parte de Dios. Queremos ayudar a Dios. A veces sabemos que hay situaciones en las que el Señor no está de acuerdo, pero aún así deseamos avanzar, deseamos buscar una solución humana y cometemos graves errores. Hoy que estamos estudiando la palabra del Señor, hoy que sabemos que hay una voluntad explícita del Señor aquí en su Santa Biblia y que la estamos conociendo, hagámosla. Si en algún momento hemos fallado, pidamos perdón. Y si hay algo que hoy queremos ayudar a Dios, queremos torcer su voluntad, refrenémonos y digámosle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor obrará maravillas en tu vida. Que Dios te bendiga en este día. Es mi deseo y mi oración.